que no podía llegar. Damos entonces la entrada a la última de la mesa de este lunes 14, que se titula De la casa a las guerras mágicas y los rituales guerreros, repensando el concepto de guerra. Olat Sánchez y Yanes. Buenas tardes. Primero que nada me gustaría agradecer al organizador y a los asistentes por la oportunidad de presentar aquí mi ponencia. Y bueno, se titula de esta forma ya que hay un problema en los estudios militares en México actualmente, que es precisamente que los conceptos se abrevan de otras metodologías, como por ejemplo en este caso el europeo. Con esta ponencia, obviamente no pretendo dar una solución a esta problemática, es muy poco tiempo y aparte aún estoy en investigación respecto a esto, pero más que nada es apuntar algunos detalles que me parecen muy importantes para reflexionar este concepto. Primero que nada, el ser humano es por naturaleza un ser tanto racional, en algunos casos, y por lo tanto todo lo tiende a semiotizar en base a su cuerpo. Esto, bueno, no lo menciono yo, lo menciona Casiré, lo vemos en la cuestión de los paradigmas con Kuhn. Esa es una constante del ser humano y es precisamente por esto que el ser humano crea el lenguaje, ya que semiotiza el mundo a partir de su propia experiencia y a partir de su propio cuerpo, tiene que tener mecanismos para expresarlo socialmente. Esta cuestión nos pone inevitablemente ante una cuestión de naturaleza y cultura, no como oposiciones, sino como dos complementarios que van a tender a marcar todas las prácticas humanas. Siendo esto, la semiótica del cuerpo es indispensable entenderla para poder nosotros entender, por ejemplo, un arma. Un arma está diseñada para el cuerpo y contra el cuerpo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un cuerpo europeo, bueno, citando aquí un poco al compañero Jorge Bertín Nicolás, cuya ponencia vamos a ver en los siguientes días, ya que está hecha para el cuerpo y por el cuerpo, si nosotros entendemos estas pautas bajo las que se está rigiendo esta lógica, podemos entender por qué un arma europea es diferente a un arma prehispánica o un arma asiática. Así que es un poco complicado querer aplicar una metodología directamente venida desde otra semántica. Y justamente de aquí viene el problema también de las necesidades. Un arma se crea en base a necesidades específicas. Por ejemplo, tenemos el caso del Macuahuitl, que conocemos un poco el diseño a través de los códices, conocemos un poco la cuestión de los materiales, por un solo Macuahuitl que se ha encontrado, que se puede decir que es casi incompleto. Pero aún así no sabemos el por qué está hecho de determinada forma. Sabemos la forma, pero no sabemos el por qué se hizo así. Y yo creo que esto sí responde a esas necesidades que ya no solamente son materiales, ya no solamente son de efectividad, sino que es una efectividad que está pautada por la cuestión cultural. Es por esto que existe aquí un problema en el sentido de que estamos viéndolo desde un punto de vista más eurocentrista, en el que pensamos que la efectividad máxima del arma es la muerte o es la captura en el caso de las guerras glorias, cuando pueden ser las dos o puede ser ninguna. Entonces estamos dando muchas cosas por sentado, creo yo. Y también aquí nos lleva un poco a la cuestión de la tecnología social, este concepto que aplica Lamelas, en el cual dice que el ser humano, al carecer de especializaciones biológicas, tiene que generar una serie de mecanismos que se cumplan socialmente. O sea, esto ya nos lleva a una cuestión cultural al extremo.
No por esto estoy diciendo que deba ser un estudio completamente de la religión, un estudio de la ritualidad, sino que bajo el concepto de guerra que estamos manejando ahorita, no podemos explicar muchas cosas, como por ejemplo los ataques mágicos, por decirlo así, que se dan entre diferentes facciones, o esos intercambios simbólicos que se dan al momento de hacer una guerra. Por ejemplo, no tendría caso hacer un ritual guerrero, perdería sentido al momento en el que queremos aplicarlo a una cuestión meramente material. Aquí en este caso, lo que intento plantear es crear una nueva metodología que pueda llevarnos a un estudio de la guerra mesoamericana desde Mesoamérica y que también abreve, obviamente, algunos otros conceptos que nos puedan ser útiles, pero no abrevarlos todos tal cual. Y más que nada es por esta cuestión de la creación, la creación de algo. Uno puede crear un arma, uno puede crear un mito, uno puede crear literatura, pero toda esta se nos olvida muchas veces que viene del mismo lugar, que viene justamente de la mente humana, viene de esa serie de pautas culturales. Y pues esto lo podemos ver también desde un punto de vista un poco más emotivo. Botul, por ejemplo, nos menciona que la guerra es la fiesta absoluta, es un momento en el cual las reglas sociales cambian completamente para poder generar un estado orgiástico, como lo mencionaría Fornari. Es por esto que la guerra no solamente es una cuestión de matar, no es una cuestión en la que, como mencioné, se busca la efectividad, sino que también se busca seguir un código, seguir una serie de patrones que son culturalmente aceptables o no aceptables. Y es ahí porque el modo correcto o incorrecto de hacer la guerra. El modo correcto o incorrecto de hacer la guerra no es más que esa condensación de la cosmovisión aunada a las prácticas. Y por lo tanto, existe una serie de factores que no estamos observando a la hora de hacer el análisis de la guerra. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña cita, no está muy pequeña, de Genovés. Si los prejuicios son pues un fenómeno específicamente humano, y si además lo cultural está en el hombre tan intrincado como lo biológico, que no puede nunca aislarse en su comportamiento un elemento que sea con seguridad puramente instintivo, todo esto nos indica que hay que entender la paz y la guerra como tales fenómenos humanos cuyas condiciones de posibilidad tienen seguramente una base en un sustrato animal y de vida, pero que no pueden explicarse por este sustrato. Esto lo menciona Genovés en su libro de La paz y la guerra, bueno, la guerra y la paz. Esto es lo que nos lleva a reflexionar, es que sí existe un sustrato animal, y por eso en el título La caza. La caza se puede decir que desde este punto de vista biologicista es el primer paso hacia la guerra, como también lo podemos ver en el camino de la guerra de Sanders, o como también podemos verlo en algunos estudios primatológicos en los cuales se prioriza la supervivencia por encima del grupo social, en el caso de algunos grupos de primates, de estos gorilas y todo eso. Pero en el ser humano esto ya opera de una manera más compleja, ya que existe la gloria militar, los trofeos de guerra, y ya también hay una cuestión emotiva que nos hace creer que alguien más nos va a atacar. Esto que es la paranoia que menciona Fornari en su psicoanálisis de la guerra, en el cual un pueblo se encuentra paranoico de otro, pero si está paranoico es porque tiene una concepción respecto al otro y respecto a sí mismo. Entonces, por lo tanto, va a tener móviles específicos para atacar o defender. Y esos móviles específicos nos harían pensar que realmente toda guerra, desde sí misma, ya es una cuestión bastante compleja. Y por esto es que a mí me parece que la guerra en sí
su clasificación es una clasificación tentativa, podría girar en torno más bien a los móviles y el tamaño, o sea, la expansión de la guerra. Por ejemplo, existen otro tipo de tipologías para las guerras contemporáneas en las que se calcula, por decirlo así, en base a la temperatura de la guerra y no tanto la extensión, sino el nivel de daño de la guerra. Esto ya son análisis aplicados, por ejemplo, a la guerra mundial, a la guerra fría, en los que ya se ven estos dos polos. Sin embargo, en la guerra antigua, yo creo que podríamos verlo desde un punto de vista más bien tanto territorial, que sería esa parte en la que se podría justificar el imperialismo, en la que se podría justificar las incursiones militares masivas, y la cuestión de fines, ya que si uno manda un ejército pequeño, no es porque uno no busque hacer daño. Uno manda un ejército pequeño y a lo mejor menos armado, porque lo que se busca es otro fin, como por ejemplo la captura. Y en este caso, así sí podríamos entender las guerras mayas, las guerras floridas, y no tanto bajo el esquema de guerra compleja, ya que aquí, bueno, por lógica no podría aplicar a muchas de las culturas, ya que no había caballos, no había grandes carros. Entonces, la guerra en este caso, para Mesoamérica, yo creo que debería ir enfocada un poco más a las cuestiones estratégicas y tácticas, más que a las cuestiones de los elementos que contengan, ya que los elementos que contienen son muchas veces variables, no solamente aquí, sino que también en muchas regiones de Europa, en muchas regiones de Asia. Entonces, en esta tentativa tipología de la guerra, lo que propondría sería un cambio de perspectiva, de ir un poquito más de la mano la cuestión de la cosmovisión, la cuestión de la ritualidad, junto con la cuestión meramente material, porque aquí es inevitable que existan muchos factores, tanto culturales como psicológicos, para que haya muchas variables en la guerra. Por ejemplo, si aquí se habla, como mencionó anteriormente el ponente, aquí se habla muchas veces de los dioses que castigan, de los dioses que son valientes, y eso pues muchas veces sí va a generar una respuesta muy fuerte en el guerrero, ya que por mucho que haya móviles políticos, móviles económicos, el guerrero al momento en el que está en la guerra no va a pensar en cuánto le va a favorecer al Tlatoani su inclusión. Lo que va a pensar es en que va a morir y se va a ir a la casa del sol y va a regresar como colibrí. O sea, él sí va a creer legítimamente en esa cultura que le están inculcando, por mucho que tenga móviles políticos desde el estrato más alto de la sociedad. Entonces es por esto que veo esta serie de cuestiones en las que no podemos ser tan tajantes en la separación entre cosmovisión y prácticas, que son esa división que se hace muchas veces al momento de intentar buscar un punto medio, de intentar buscar un punto en el que podamos entender no solo la guerra, sino cualquier fenómeno social, haciendo esa división tan tajante. Es por eso que, más que nada, empezó esta investigación, que empecé a notar esas cuestiones que no podían ser explicadas. No podía ser explicado, por ejemplo, el abandono del ejército, tomando en cuenta que era lo mejor, pero tampoco podía ser explicado la cuestión de no buscar la efectividad máxima. Entonces, la propuesta es en sí esa, cambiar un poco el esquema y buscar el punto medio a través de otro tipo de tipología, que sea
más abocada al estilo de guerra mesoamericana. Y bueno, y pues ya para finalizar, la conclusión sería justamente eso, que buscáramos generar metodologías nuevas en base a posturas teóricas nuevas, en las que ya no se siguiera tan a rajatabla otro tipo de modelos, que obviamente que son aplicables a otras culturas, son aplicables a otras regiones y a otros modos culturales de hacer la guerra, pero que para esta, a pesar de que hasta ahorita han sido útiles, hay muchas cosas que podemos explotar si cambiáramos un poquito de esa perspectiva. Y bueno, creo que ya sería todo de mi parte. Y pues muchas gracias. Pues bueno, con esto finalizamos. Finalizamos la ponencia y empezamos la ronda de preguntas. ¿Alguien desea dar una opinión? Hola, buenas tardes. Primero, gracias por compartirnos de tu ponencia, el fruto de tu investigación. Y bueno, quisiera hacer un comentario, sí, más comentario que pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de presentarnos, pero no creo que haya tantas discrepancias en los métodos de hacer la guerra en todas las partes del mundo. Es cierto, hay un fuerte componente de lo que es la cultura, de lo que es la conciencia colectiva, del pensamiento de cada pueblo en cada zona geográfica del mundo, pero hay factores materiales que en todo el planeta afectan a la forma de hacer la guerra, a la forma de reclutar los ejércitos y de entrenarlos. Nos lo dice Ross Hassig precisamente. No lo puedo citar a la letra, pero dice más o menos que no importa si el ejército marcha bajo el mando de Huitzilopochtli o de Yahvé o de Alá, los hombres, los que pelean son hombres que deben de comer tantas veces al día, que deben de recibir cierto entrenamiento para pelear, que deben de hacer ciertos kilómetros diarios de caminata para moverse a su objetivo. Y esas son cuestiones que creo las determina el entorno, las determina la tecnología disponible. Es algo muy notorio aquí en Mesoamérica. Y esas son cuestiones más determinantes de las diferencias de los métodos de guerrear que las implicaciones religiosas o las implicaciones, me atrevo a equivocarme, las implicaciones psicológicas, porque nos has mencionado bastante lo que es la importancia de la cosmovisión religiosa mesoamericana en el fenómeno de la guerra, pero también en Europa vemos eso constantemente. No por nada las cruzadas, aunque tenían un fin material bastante fuerte por los recursos que había en Oriente, por las rutas comerciales, siempre se empleó la justificación religiosa, tanto del lado cristiano como del lado musulmán. La última ya no se considera ni siquiera cruzada, pero bueno, la Liga Santa que libra la batalla de Lepanto contra los turcos se reúne supuestamente justificándose por la idea de combatir a los enemigos de la cristiandad, pero el motivo material está ahí bien claro, el mantener las rutas de comercio de Europa con Oriente.
Y creo que hay muchos ejemplos como este que prueban que son las cuestiones materiales las que determinan toda la manera de hacer la guerra en cada parte del mundo. Sí, mira, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, pero yo creo que en este caso se ha olvidado mucho en los estudios más contemporáneos ese análisis del simbolismo de la religión. Yo digo que deben de ser paralelos ambos estudios, o sea, uno no debe de olvidarse tampoco de lo material, pero tampoco de la parte más ideológica. Deben de uno justificar al otro para poderse apoyar ambos argumentos. Y lo que hemos visto en los estudios más contemporáneos es que se centra más la atención hacia los materiales, hacia los móviles políticos, hacia los móviles económicos. Y bueno, anteriormente pecábamos de lo contrario, de que se centraba más en puro análisis de la realidad y todo eso. Yo pienso que realmente ni uno ni otro, así que un punto intermedio en el cual se puedan conciliar ambas posturas, que es lo que ahorita nos hace un poco de falta, porque pues sí tenemos muy buenos análisis, tanto rituales y religiosos, y también tenemos muy buenos análisis meramente materiales, pero si pudiéramos hacer uno en el que uno justifica al otro, ya ahí se puede decir que podríamos tener un poquito más, un marco un poquito más general, un poquito más grande para poder entender la guerra. Bueno, creo que quieren. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, abocado del comentario que surgió ahorita en cuanto a los dos materiales, bueno, realmente coincido contigo en ver en Mesoamérica que se genere una metodología propia para el estudio de la guerra en este contexto cultural, en estos contextos culturales del México antiguo. Porque también decíamos, bueno, hablamos de que es importante los medios materiales, medios tecnológicos, pero también a una vista un poco simple surgen algunas preguntas. Por ejemplo, decimos, se conocía la rueda, ¿por qué en Mesoamérica no se utilizaban tamemes y no se utilizó la rueda para transportar? Ahí viene una condición también que tenemos que ver si es ideológico, tiene que ver también con infraestructura. O por ejemplo, hemos visto en la zona maya o en el caso del postclásico, Ostuma y Malinalco son fortalezas. No tenemos máquinas de asedio como tal, o que se haya documentado en Mesoamérica, y había fortalezas que sitiar. Entonces también se tiene que ver qué componentes ideológicos, qué componentes mágicos o qué componentes psicológicos tenían que haber sido detonantes. ¿Qué fueron detonantes en el mundo antiguo, bueno, en el área asiática, europea, para el surgimiento de este tipo de implementos bélicos? Y en Mesoamérica se limitaba. Por ejemplo, algunas catapultas son casi una onda extendida. En Mesoamérica hemos visto, se conocía la onda. ¿Por qué no la aplicación como la de una maquinaria de guerra especializada? Sí. Pues un punto de vista correcto. Sí, no, fíjate que justamente esas cuestiones me empecé a preguntar, varias de ellas. Esto ya llevaría a hacer un estudio de caso, pero bueno, las bases en sí yo creo que habría que plantearlas desde la parte de hacer un análisis estructural de todas las cuestiones míticas, algo así como estilo un poco más levi-straussiano, y también hacer un análisis más completo de las tecnologías y de las cuestiones ambientales, para poder así juntarlos y llegar a algún tipo de respuesta que sea un poquito convincente, por ejemplo, para esas preguntas. Bueno, en sí estas son las bases, o sea, es no hacer el puro planteamiento del problema, ¿no? Pero pues sí, sería un interesante estudio de caso eso que mencionas. Gracias, Juan, por mi parte. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? Pues bueno, agradecemos la presencia de Vlad Sánchez Illanes, y con esta última ponencia damos cierre de la mesa Reflexiones sobre la Guerra, cuyo ponente magistral es el maestro Marco Antonio Cervera Obregón. Agradecemos a todos los aquí presentes, agradecemos al equipo de audio, agradecemos a Arqueología Mexicana, a Revista SAC y a Shilam AC el apoyo dado para este coloquio y la organización del mismo. Pues bueno, también queremos comentarles que afortunadamente estamos cumpliendo las expectativas y los puntos que desde el primer coloquio se han llevado a cabo.
que es la vinculación con los estudiantes y un público que al no ser especializado o especializado se mantenga la interfaz de comunicación y sobre todo el objetivo de divulgación. Agradecemos a todos los aquí presentes y con esto terminamos esta mesa y esta primera etapa. Para mañana, martes 15 de octubre, tenemos las dos mesas de mesa, estrategia y logística y la mesa de guerra y arqueología. La primera se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana y la segunda a las 3 de la tarde. En la primera mesa, la ponencia magistral va a ser Estrategias militares y armamento en la guerra del Mixtón 1541-1542, a cargo de la doctora Angélica María Medrano Enríquez, de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En la segunda mesa se le dará la palabra al doctor Carlos Brockman Haro con Mesoamérica, la guerra entre el discurso y la práctica. Cualquier duda, les recordamos, pueden comentarla con el comité organizador y no olviden, por favor, anotarse en la lista, ya que con el 90% de asistencia en el mismo evento se les dará su constancia propia. Muchas gracias.